Mi gente, sean todos bienvenidos nuevamente a este canal. Fíjense ustedes que el señor Arturo Azar, pues él resalta la habilidad que tiene el presidente Bukele para poder hablar y dirigirse al pueblo salvadoreño sin necesidad de tener nada escrito. A diferencia de la Claudia Ortiz, que hasta para decir las brutadas que dice, pues se las tienen que escribir. No, el presidente Bukele no necesita de eso. Y bueno, él también resalta que el presidente Bukele pone en primer lugar a Dios. Escuchemos todo lo que dijo. Lo bueno de Nayib es de que cuando está frente a su pueblo, él tiene una forma muy, pero muy natural de expresarse. Y no pues, tenía un discurso escrito, doctor. Tengo la impresión de que tenía algunas ideas, sí, pero las supo resumir en 3 puntos, que son los que tú estás anotando. Y quizás el que hay que destacar es de que somos un pueblo muy religioso. Sí. Creemos en Dios. Y a cada momento Nayib, y no solo en este discurso, sino que de siempre, pues él invoca a Dios. Eso es bueno. Eso es bueno porque de alguna manera le da a uno fortaleza el creer que hay un ser espiritual que como que, bueno, le va diciendo por dónde es la cosa, y pues uno después que ha recorrido el camino se da cuenta que no estaba tan mal el camino que se había hecho. Sí. Profundamente religioso el discurso. El segundo elemento es ese. La medicina amarga. Repite el mismo término con el 2019. Y hay dos momentos de medicinas amargas. La medicina amarga para resolver el problema de la seguridad y la medicina amarga. Ese es el pasado. Porque él, si nosotros nos fijamos, utiliza unos 10 minutos, 15 minutos para dar a su manera como un informe de esa medicina amarga y de creer que ya casi resolvemos el problema de la seguridad y de sentirse contento, ¿no? Y la medicina amarga para resolver el problema que viene, lo económico. Y deja en constancia de que el problema económico no lo va a resolver incrementando impuestos. Buen punto. Porque el funcionamiento del Estado deben de subvencionarlo de otra manera los que tienen la capacidad de pago. No hay más impuestos. En los dos casos, tanto en el histórico como en el del futuro, en el de la seguridad y el futuro con la economía, me llamó la atención de que la medicina amarga, él ha cuidado que no la tomemos los pobres. Sí. Porque la medicina amarga ha sido para los pandilleros y eso que están presos. Y eso... La captura de los excombatientes fue una cortina de humo, eso es lo que dice esta defensora de esos criminales, y es que ella asegura e insiste de que fue una cortina de humo que hicieron para pues que el pueblo salvadoreño no estuviera enfocado en la toma de posesión del presidente Bukele, para que no le fueran a reclamar por lo que no hizo en los 5 años de pues pasados. Definitivamente estas personas no encuentran qué excusas poner para defender a estos criminales que quisieron hacerle daño al pueblo salvadoreño, pero pues actualmente siguen encarcelados y ahí se van a quedar, aunque estas sigan ladrando. Escuchemos lo que dice. Parte de este gobierno vienen las capturas de los excombatientes y veteranos, donde supuestamente estaban preparando algún tipo de desorden, que dispositivo, que fotografías, que un audio que vimos circulando, cuando obviamente la manera en cómo operó esa captura es arbitraria, ilegal y no se cumplió el debido proceso. En el sentido de que revelan ese audio, que es totalmente contaminado, puede estar alterado, no sabemos de qué forma se extrajo y esperamos que no sea una parte de la prueba y que lo reveló la Policía Nacional Civil. Pero ¿en qué contexto lo revela? Como eso de las 7 de la noche, escuchamos en las noticias, obviamente, que José Melara había sido capturado, ¿verdad? Conocido como Pepe, y posteriormente
comenzaron a salir otros nombres de otras personas. Allá como a las 10 de la noche la policía hace su publicación ante la presión social de no saber qué es lo que pasa. Es decir, que esto no era una investigación previa que tenía la fiscalía ni la policía, porque cuando es así, nosotros nos enteramos de estas capturas por medio de ¿quiénes? De la fiscalía o de la policía. Pero hoy no, hoy nos enteramos precisamente de la misma familia que estaba denunciando que habían agentes policiales. Y los capturan porque supuestamente iba a haber un desorden. En mi opinión, yo manejo la hipótesis que ese tipo de captura vino a ser varias intenciones por parte del gobierno. La primera, generar la cortina de humo para que no hubiesen el 1 de junio los señalamientos por los 5 años de todas las promesas incumplidas de Bukele. Y todo el mundo iba a estar obviamente distraído por la captura y el caso de los compañeros, y los medios de eso iban a hablar también. Lo segundo es que intentó paralizar cualquier actividad social dentro de las mismas organizaciones. Ya lo había mencionado, por ejemplo, el Bloque Resistencia y Rebeldía Popular, un lunes que iban a haber actividades pacíficas descentralizadas. Y obviamente eso generaba temor en el gobierno, un pronunciamiento obviamente que está en contra de las políticas que ellos vienen realizando. Y así sucesivamente varias, organizaciones expresaron su rechazo ante la imposición por ser una reelección inconstitucional. Y otra de las situaciones, pues, es manipular el hecho de que nadie se pronuncie, limitar el ejercicio de nosotros de asociarnos, la libertad de expresión, etcétera. Situación que no fue así. El día siguiente, por ejemplo, UNIDED con Movir tenía actividades y lo hicimos. A pesar de esas capturas que fue el 30 de mayo, el 31 nos movilizamos. El 31 de mayo capturan a otro compañero, Luis Mengíbar, que también es parte del equipo, ¿verdad?, que daba cobertura al Frente Intercontinental y que ha entrado en el mismo proceso. Incluso uno hace la denuncia, si Luis estuvo en la cobertura de la conferencia de los compañeros capturados el 30 de mayo, si él tuviera algo que ver, ¿cómo iba a estar dando la cara? Obviamente haciendo su trabajo, no existiendo para él nada sospechoso, porque no ha realizado nada ilícito. No es una persona que al enterarse de la captura de los compañeros salió prófugo, no, porque no se estaba realizando ningún acto delictivo. Es ahí donde nosotros decimos que el caso fue fabricado en ese escenario, y posteriormente ya voy a dejar al licenciado Rudy para que comente algunas de las situaciones de forma engañada, cómo fueron sacados de sus casas, obviamente, y que no se cumplió el debido proceso. De cara a esta situación, yo lamento que a pesar que uno exprese esta situación en una audiencia como en la que estuvimos y digan, bueno, es que no había orden de captura porque estamos en el régimen de excepción. Y si nosotros decimos que las actas policiales tienen información falsa porque no es así como se dio el contexto de la captura, y todavía dicen que en fragancia los han capturado cuando estas personas ni reunidas estaban, cada una estaba en su casa, entonces uno cae en una situación, bueno, están justificando estas acciones que hace la misma policía solo porque estamos en el régimen de excepción. Ese es el problema. Están normalizando una situación que no es justa, que no cumple las garantías judiciales. Por aquí me quedo yo ahorita para, propiciar el escenario de este caso político. Sigue llorando la Lorena Peña por los excombatientes encarcelados, y es que dice: Atilio Montalvo fue llevado al penalito por la PNC a pesar de que el juez definió que debería permanecer hospitalizado. Exigimos la liberación para Atilio Montalvo y que restablezcan la atención médica. Esta señora quiere darle órdenes a las autoridades. Mejor que se ponga a ver que hace algo productivo para el pueblo salvadoreño, en vez de que ande llorando por esos viejos corruptos sinvergüenza que le quisieron hacer daño al pueblo salvadoreño. Y oigan nomás a este gorgojo del juez Durán, y es que él dice que el gobierno no le puede responder a la delincuencia con violencia, esto refiriéndose a que los pandilleros pues son capturados, y para él eso es violencia, que estos criminales vayan a la cárcel a pagar
por los daños que le han hecho al pueblo salvadoreño. Definitivamente estos sinvergüenzas son los defensores de esos criminales. Los actos que pueden ser constitutivos de terrorismo. No toda extorsión puede ser terrorista, no todo homicidio es compatible con el terrorismo, sino que el terrorismo lleva una idea de un mensaje, y por eso también, por el contrario, se habla de terrorismo de Estado. Sí. También desde el Estado hay terrorismo, y cuando se clasifica y se habla del terrorismo, hay muchos ejemplos de terrorismo de Estado, que los gobiernos también han ejercido actos de tortura, actos de desapariciones, privaciones de libertad, asesinatos en contra de su gente, de su propia población. Y eso es terrorismo de Estado. Lo que hizo Fujimori en Perú, sí. Lo que hizo en Panamá Noriega. Entonces, es una situación también que tiene su contracara, porque el gobierno no puede responder con el mismo nivel de violencia a la delincuencia, porque para eso está el derecho y para eso está la razón, porque si no, si el gobierno se convierte en delincuente, si se convierte el gobierno en delincuente para combatir a los delincuentes, entonces, ¿qué solvencia moral tiene para exigirle a los ciudadanos que se porten bien si él se comporta como un delincuente? También hay límites éticos, no solamente límites normativos, sino límites éticos en la respuesta estatal ante... Bueno, mi gente, dejen ustedes sus comentarios, sus opiniones. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, compartir, dejar tu like y será hasta la próxima.